Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. El Rey poderoso, Él es santo y glorioso, es nuestro Dios. Queremos tu gloria fluyendo. Cantaremos que venció a la muerte, vive para siempre. Jesús, mi Señor, amor perfecto y puro, nos mostraste en la cruz. Hoy mi voz levantaré, los muros veré caer. ¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto poder volverles a saludar por este medio y doy gracias a Dios porque me permite en estos momentos poderles compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Y yo quisiera que en esta hora hiciésemos una oración juntos pidiendo a Dios bendición en estos momentos para que este tiempo que vamos a tener de palabra de Dios sea una lluvia de bendiciones y pueda esta palabra entrar a nuestros corazones, quedarse ahí y dar fruto. Cierra tus ojos. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Tenemos vida y con la vida, Señor, el gusto de poder seguir alabando tu nombre aquí, Señor, en la tierra, de poder seguir dando tu palabra, llevando tu palabra. Gracias porque nos has dado este trabajo, este ministerio y lo hacemos, Señor, con todo nuestro corazón. Quiero poner en tus manos la vida de los que están escuchando, Señor. Quiero poner mi vida en tus manos y que todos en esta hora podamos tener, Padre, bendición. Esa lluvia de bendiciones que provienen de ti, que la podamos tomar en esta hora como ese maná, Señor, que descendía del cielo para alimentar a tu pueblo en el desierto. Así nosotros, Señor, también ir día con día a recoger ese fruto de bendición. Tu palabra, Señor, nos bendice y así lo declaro, que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto realmente poder estar aquí en estos momentos con ustedes. Y yo quisiera en esta hora que ustedes pudiesen ir viendo conmigo el título de la palabra, del tema que Dios nos va a dar hoy. Y este título, como tú lo puedes leer ya en pantalla, lleva por nombre Una vida con propósito. Quiero yo decirte algo que pienso al respecto del propósito en la vida. Todas las cosas que hacemos, o los propósitos en nuestra vida, todas las cosas que hacemos día con día, momento a momento, en el transcurso de toda nuestra vida, todas tienen un propósito y las hacemos por algo. Un por qué hago esto o por qué hago lo otro, por qué me alimento, por qué me paro para ir a trabajar, por qué me voy a poner una ropa X. Todo tiene un porqué, todo lo hacemos por algo, todo tiene un propósito. Y quiero decirte que cuando Dios creó al hombre, fue con un propósito divino, un propósito de amor, de llenar la vida de los hombres de bendiciones. Dios nos creó con el propósito de bendecirnos, de darnos esa salvación, esa bendición de estar a su lado siempre, debajo de sus alas, debajo de sus brazos, abrazarnos y bendecirnos con su amor y con su misericordia. Y yo quisiera en esta hora, para poder hablar de este tema, tomar como ejemplo la vida de un varón, de un hombre de Dios, que nos cuenta la Biblia sobre todo su desarrollo como siervo, como dirigente, como profeta. Lo vamos a ver. Y este personaje es Moisés. Yo sé que tú has escuchado mucho sobre Moisés. Tal vez tú sabes la vida y conoces la vida de Moisés conforme a la palabra de Dios que la has leído, la conoces de ida y de vuelta, y qué bueno, porque quiero decirte que como todos los personajes de la Biblia, el conocer de Moisés y el saber lo que él hizo, su obra, es una bendición para cada uno de nosotros.
Moisés nació, hermanos, en Egipto, de una madre que era esclava. El pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto y Moisés nació siendo un esclavo. Y cualquiera pudiese pensar, bueno, en ese tiempo pues nació un bebé de una madre esclava, pues él también va a ser esclavo. Pero Dios tenía un plan, un proyecto de vida. Dios tenía un propósito de bendición para la vida de Moisés. Ese plan de vida no era que él fuese un esclavo. Y no podemos ver con detalle la historia de Moisés, pero como tú sabes, si has leído en la palabra y si no te lo comento, Moisés fue llevado por las aguas hasta donde estaba la hija de Faraón. ¿Por qué motivo? Porque en ese tiempo el Faraón había dicho que todos los hijos de las mujeres hebreas varones que naciesen tenían que ser muertos en ese momento, quitarles la vida en ese momento. ¿Por qué? Tenían temor del gran crecimiento que estaba teniendo el pueblo hebreo en Egipto. Y los egipcios y el Faraón pensaron, no se vayan a rebelar en nuestra contra, y son muchos. Por lo tanto, todos los niños varones que nazcan de una mujer hebrea tendrá que morir. Y Moisés fue llevado por la mano de Dios a las manos de la hija de Faraón. Ella lo tomó, lo adoptó, lo llevó al palacio real. Y ahí, hermanos, empezó una historia extraordinaria de este hombre llamado Moisés. Moisés, hermanos, tuvo un ministerio muy grande en su vida. El propósito en la vida de Moisés era algo extraordinario, grande, maravilloso, que Dios había planeado para él. Pero vamos a ir viendo paso a paso cómo es que Dios fue formando y fue estructurando ese plan de vida para este varón que tuvo por nombre Moisés. Moisés, hermanos, era un hombre humilde. Viviendo en el palacio de Faraón, no era un hombre vanidoso, ostentoso, era un hombre humilde, era un hombre noble, era un hombre de buen corazón y también era un hombre obediente. Vamos a ver qué dice Éxodo 19:6. Vamos a comenzar con nuestras lecturas de este tema de hoy. Y dice así en Éxodo 19:6, y lo vamos poniendo en pantalla. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés en ese momento, hermanos, había sido tomado por Dios y enviado a su pueblo para que le dijese a su pueblo que ellos no iban a ser esclavos toda la vida, sino que ellos iban a formar, iban a ser una nación de sacerdotes, una nación de gente santa. Y estas son las palabras que le dijo Dios a Moisés, que le dirás a mi pueblo Israel. Moisés, hermanos, estando en ese palacio de Faraón, comenzó a crecer en su vida. Y quiero decirte que tuvo varias fases Moisés en su vida, hermanos, como persona. Los primeros 40 años de la vida de Moisés estuvo en el palacio del Faraón. ¿Cómo creció Moisés? La primera etapa de su vida la vivió, hermanos, en el palacio como un príncipe. Imagínense ustedes siendo Egipto el reino más poderoso de esos tiempos, de la tierra conocida. Habían conquistado todo lo que se conocía en ese tiempo, hermanos. Ellos lo habían tomado todo y era un imperio poderoso, fuerte, y Moisés era un príncipe de ese reino, hermanos, de los egipcios. Un príncipe del Faraón, adoptado y llevado a ese lugar. Moisés en ese lugar, hermanos, comenzó a formarse. Moisés comenzó, hermanos, a entender lo que era un gran reino. Moisés comenzó a ser educado conforme a todo lo que implica vivir en un palacio. Si ustedes checan, en estos tiempos todavía hay monarquías. En Inglaterra, que es la más conocida en todo el mundo. Hace poco festejaron los X años, no recuerdo cuántos, de la reina Isabel II de Inglaterra, que todavía vive, está cerca de los 100 años. Hicieron una gran fiesta
y viven en unos grandes palacios y tienen muchos privilegios como la monarquía de Inglaterra. Pues así Moisés fue creado en un palacio, creció en un palacio, creció, hermanos, a la diestra o a la siniestra del faraón. Imagínense la vida que Moisés tenía en esa primera etapa de su vida. Y entonces vamos a ir viendo, tuvo entonces Moisés 2 escuelas que fueron formando, hermanos, cada parte de él. La primera de esta etapa de su vida fue esta que les comento, la vida que vivió en el palacio. Y en el palacio, ¿sabes algo? Aprendió la cultura del rey, cómo ser un príncipe, cómo ser un rey. En el palacio también fue educado como un príncipe. En el palacio también era alimentado con el alimento de la familia real. Imagínate lo que comen los reyes, lo que llevan a sus mesas los reyes. Pues Moisés estaba en esa mesa llena de gran abundancia. Estas costumbres de las familias reales se las daban a Moisés y lo educaban, hermanos, en esas costumbres. Y sus vestidos eran vestidos reales. Lo más fino de los vestidos que había en ese tiempo eran para la realeza, eran para la familia real. Y Moisés se ponía esos vestidos, hermanos, reales, de príncipe. Él tenía y creció en el palacio con una visión de lo que era un reino y de lo que podía ser, llegar a ser un rey de ese reino. Claro, el hijo del faraón iba a ser el sucesor de este, pero también Moisés tenía la capacidad de poder gobernar al reino de Egipto en ese tiempo. Él tenía la capacidad de poder dirigir a ese gran reino, a ese gran imperio. Él tenía esa capacidad, ¿sabes por qué? Porque Dios lo había puesto en ese lugar para que él aprendiera lo que es gobernar un reino, para que él aprendiera lo que es dirigir una gran nación. Moisés estaba ahí, hermanos, y estuvo 40 años entendiendo y aprendiendo cada palabra de lo que era ser un gobernante de un gran imperio, de un gran reino. Pero el propósito de Dios para la vida de Moisés, o el propósito en la vida de Moisés, no era quedarse ahí en Egipto. No era quedarse ahí. Tal vez Moisés en un momento dado dijo: yo aquí estoy muy bien y aquí me voy a quedar. Aquí voy a crecer, aquí voy a envejecer y aquí voy a morir como príncipe de Egipto. Pero no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Siendo Moisés un hombre humilde, como les comentaba, noble, de buen corazón y obediente, Dios, hermanos, lo llamó para que cumpliese con el propósito divino de parte de Dios de dar libertad a su pueblo que era esclavizado por los egipcios. Un pueblo, hermanos, un pueblo que estaba sufriendo, un pueblo que estaba siendo oprimido, un pueblo, hermanos, que generación tras generación servía a las órdenes, hermanos, de ese faraón. Imagínate tú lo que es la vida de un esclavo. El tiempo no es tuyo, no tienes decisiones, no puedes elegir entre lo que vas a comer o lo que no vas a comer. Tienes jornadas de trabajo increíblemente pesadas. Pero Dios vio en Moisés y preparó a Moisés para este gran propósito: dar libertad a su pueblo de las manos de los egipcios. Por eso Dios le dijo a Moisés, como leímos en Éxodo 19:6, ve a mi pueblo y dale estas palabras. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes, van a ser gente santa. Yo voy a hacer de ustedes un gran pueblo, una nación poderosa. No van a ser esclavos, sino van a ser reyes, y lo vamos a ver más adelante. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 7:6, si ponemos Éxodo 7:6, dice así: e hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Se une Aarón a este ministerio, a este propósito de liberar al pueblo. Pero el que llevaba, hermanos, la iniciativa, la dirección de este proyecto era Moisés. Y él hizo como Dios le dijo. Fue a su pueblo y les dijo: ustedes van a ser libres.
Ustedes van a ser liberados para ser un pueblo, una nación de sacerdotes. Yo creo que cuando el pueblo escuchaba esas palabras de Moisés, lo juzgaban de loco. Y decían, ¿cómo este hombre piensa que nosotros podemos liberarnos de las manos de los egipcios cuando tienen carros de guerra, lanzas, espadas, escudos? ¿Cómo piensa él que podemos ser libres? Pero Dios le dijo a Moisés, ve y dile a mi pueblo que yo haré de ellos un pueblo de sacerdotes, un pueblo libre, una nación santa. Aleluya. Moisés, para llegar, hermanos, entonces a este nivel, a este momento en el cual él era enviado al Señor, tuvo que tener una etapa de crecimiento. Tuvo que aprender de parte de Dios lo que él tenía que hacer. Tuvo 2 escuelas, la primera de ellas ya la vimos, estuvo, hermanos, en un palacio, porque Dios quería que él tuviera la mentalidad de ser un rey. Dios quería que Moisés, que iba a ser el director, hermanos, el que iba a dirigir al pueblo de Dios, de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida, Dios quería que Moisés tuviera esa visión de ser un gobernante, un rey, un príncipe, para que le pudiera compartir al pueblo ese espíritu de libertad, de gobernar. ¿Sabes algo, mi hermano? Dios nos llamó a ser gobernadores, a ser gobernantes, no gobernados. Dios te llamó a dirigir, Dios te llamó, hermano, a llevar las cosas como Él te pide que las lleves a un momento de éxito, de triunfo, de victoria. Dios te llamó a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Dios no te llamó a ser un esclavo. Dios te llamó, hermano, a ser un gobernador de naciones. ¿Tú sabes que vamos a gobernar en el reino de los cielos? Vamos a gobernar naciones, hermano. Cuando vengan los últimos tiempos, gobernaremos juntamente con el Señor, reinaremos juntamente con Dios. Mira qué dice Primera de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que eras esclavos, vosotros que en otro tiempo servías a los egipcios, en otro tiempo que servías al pecado, en otro tiempo que servías al mundo, dice el Señor, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero hoy, en este día, habéis alcanzado misericordia. Y tienes que creer esta palabra. Moisés la creyó. Señor, tú me has preparado para ser rey, para ser gobernante, para ser un profeta tuyo, un real sacerdocio. Una nación santa. Y sabes, todo eso es porque hemos sido adquiridos por Dios. Dios te ha llamado y Dios te ha dado un propósito en tu vida. Antes, cuando no conocíamos a Jesús, caminábamos sin sentido en la vida, tal vez, o no sé tú, a lo mejor tú sí, pero yo no. Caminaba por el mundo sin sentido, no tenía una dirección en mi vida, iba en la dirección equivocada. No estaba buscando la gloria de Dios, ni la misericordia de Dios, ni la obra de Dios, estaba buscando la obra del mundo, el pecado. Yo no sé tú, pero yo iba en dirección equivocada. Pero cuando conoces a Jesús y le dices, Señor Jesús, toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. Entonces Dios comienza a dirigir tu vida y entonces comienzas a encontrar el propósito al cual has sido llamado por parte de Dios. Tú tienes que creer esta palabra, hermano. Tú has sido llamado a ser un rey, un sacerdote. Tal vez en este momento digas, pero no puedo ni dirigir mi hogar. Bueno, es más, no puedo ni dirigir mi vida. A veces lo hemos dicho y lo queremos de este modo. Queremos dirigir naciones, queremos dirigir empresas, queremos dirigir a veces congregaciones, pero a veces no podemos dirigir nuestra vida. Entonces no podemos ir más allá.
Si no le das dirección a tu vida, si no puedes gobernar tu vida y dejar que Dios gobierne tu vida, entonces no vas a poder gobernar ni dirigir la vida de una nación, de una iglesia, de una empresa, de una familia. No lo vas a poder hacer. Por eso uno dice, Señor, ojalá los gobernantes del mundo tengan a Cristo en su corazón, porque realmente verían la visión de Dios, el propósito de Dios. Pero lamentablemente hay escasez de la palabra de Dios en los corazones de aquellos que gobiernan el mundo. Hay escasez de la misericordia, de los frutos del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Pero bien, vamos más adelante. Hemos sido llamados a ser un sacerdocio, un real sacerdocio. Cuando Dios creó toda la tierra, cuando Dios hizo la creación, le dio una ordenanza al hombre. Le dio una ordenanza a Adán y Eva, y vamos a leerla en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Te vuelvo a decir, dice el Señor, señoread. Señoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó para gobernar. No para ser gobernados, hermanos, por el pecado, por el mundo. Dios nos ha creado para dirigir, pero dirigir nuestras vidas, hermanos, hacia el reino de los cielos. Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes van a señorearse sobre toda la creación. Ustedes y su descendencia van a ser reyes, gobernantes, directores, reales, familias reales. De reyes, aleluya. Todo tiene que ver, hermanos, todo esto que acabamos de hablar y de estar comentando, todo tiene que ver con la formación de la mente y de los pensamientos del hombre. Yo te pregunto ahora, ¿qué propósito hay en tu vida? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Has encontrado el propósito de Dios? Tú tienes que tener ese pensamiento y creerlo. Yo he sido llamado por Dios para ser un real sacerdocio, una nación santa, para dar dirección a mi vida y poder dirigir a otros hacia el reino de los cielos. No puedo dejar, ni debo dejar que otros gobiernen mi vida, sino solamente Dios. Eso es lo importante que debemos de entender. Dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué te enseña Dios y qué nos enseña Dios en esta palabra? Tú puedes en este momento dejamos un poquito ahí esa cita. Tú puedes pensar en este momento, pues es que no tengo manera de hacer lo que Dios quiere que haga, como lo hizo Moisés cuando Dios lo encontró en el desierto, en una zarza ardiendo, se le presentó y le dijo, tú vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés decía, yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, mira, yo no puedo hablar, y muchos pretextos. Y tú tal vez en este momento estés diciendo, es que no puedo. Es que no quiero, es que no tengo los medios. Para eso está el pastor, para eso están los misioneros, para eso están los evangelistas, para eso están los consejeros, pero yo no puedo. Sí puedes. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios no te ve, hermano, como servidumbre. Dios no te ve esclavizado al pecado. Dios no te ve sirviendo al mundo. Dios no te ve haciendo adobes. Dios no te ve teniendo jornadas, hermano, pesadas y que no le des un sentido a tu vida. Dios no te ve encadenado al pecado. Dios te ve libre, próspero, bendecido. Dios te ve en abundancia. Dice Dios, ensánchate. Haz más grande tu casa, ensánchate. Tu ministerio, tu vida. Dios te ve próspero. Pero tú, ¿cómo te quieres ver? Moisés se resistió en un momento, pero entró al propósito, entró a los planes de Dios. Le dijo, Señor, llévame tú ante Faraón y yo hablaré.
Y tú puedes decir, es que no, todo me sale mal. Dios no te ve de esa manera, hermano, amigo. Dios no ve tu familia dividida, Dios no ve tu hogar destruido, Dios lo ve bendecido, Dios lo ve unido, así lo quiere ver Dios. Y Dios te dice en este momento, tú eres un real sacerdocio. Fuiste creado para gobernar reinos. Aleluya. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Deja que Dios cambie esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, bendición, abundancia. Moisés tenía que entender este mandamiento de Dios para poder gobernar al pueblo. Moisés tenía que quitar sus pensamientos negativos y decir, Dios, dime qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú estás pensando. Eso le voy a llevar a tu pueblo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, este mandamiento. Es un mandamiento el que tú debes de enseñorearte sobre todas las cosas. Es un mandamiento, hermano. No es una opción. Si quieres, te puedes enseñorear. Si no quieres, no te vas a enseñorear sobre todas las cosas. Dios dio este mandamiento a su creación. Al ser humano cuando lo creó, al hombre a su imagen y semejanza los hizo y le dijo, te vas a enseñorear sobre todas las cosas creadas. Nosotros tenemos que entender que este mandamiento nos va a dar el poder de darle dirección a nuestra vida. Yo deseo con todo mi corazón, hermano, Dios desea con todo su corazón que tú seas un buen director de tu vida. Como un director de orquesta que quiere la perfección en la sinfonía, así como un director de orquesta que hasta el mínimo detalle lo está checando, Dios quiere que tú dirijas tu vida así con esos detalles. Que no digas no puedo, sí puedes, porque Dios te ve vencedor, triunfador. Glorifica al Señor, hermanos, dale gracias, alaba su nombre. Dice Gálatas 5:1, ponemos Gálatas 5:1 por favor en la pantalla. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entiende esas palabras, hermano, vive esas palabras que Dios te da. Debes de estar firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. En aquella ocasión Dios trató directamente con Moisés. Hoy Dios, Jesús y el Espíritu Santo están tratando contigo y conmigo, y Dios te dice, no quiero que estés sujeto a ese yugo de esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? El pecado, el mal hacer, los malos pensamientos, las malas obras. No podemos estar esclavizados a esa manera de vivir y de pensar. Dios, hermanos, durante 40 años quería fortalecer el carácter de Moisés. Moisés, de estar en el palacio, después que sucedió cuando mató a ese egipcio y que uno de sus hermanos hebreos le dijo, tú me vas a querer matar como mataste a aquel egipcio. Él huyó. Usted lea la historia de Moisés. Él huyó, se fue y estuvo, hermanos, 40 años viviendo como un pastor de ovejas. Dejó el palacio, dejó su grandeza de príncipe de Egipto y se fue a vivir, hermanos, a un desierto como un pastor de ovejas. Esa era su vida de Moisés, 40 años. 40 años, así lo define en el libro de los Hechos, capítulo 7, dale lectura, no lo vamos a poner, pero dale lectura al capítulo 7 de Hechos y vas a ver cómo se va desglosando la vida de Moisés. 40 años estuvo en el desierto como pastor, pero Dios dijo, tampoco vas a estar ahí como pastor. No vas a ser un fugitivo, no te la vas a pasar todo el tiempo huyendo de los egipcios. No te la vas a pasar el resto de tu vida pastoreando ovejas en el campo. Yo te he llamado con un propósito, y este es que vayas a enfrentar al faraón, que vayas a Egipto y lo enfrentes y le digas estas palabras: quiero que dejes en libertad a mi pueblo. Aleluya. Y Moisés en ese momento dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a ir a Egipto a enfrentar al faraón si soy un fugitivo? ¿Cómo voy a ir a Egipto a liberar a un pueblo? No saben de ti, no te conocen. ¿Quién eres? ¿Quién les digo que eres? Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Diles que yo soy el que soy. Y entonces Dios comenzó a tratar con Moisés, hermanos,
otros 40 años dirigiendo a su pueblo hacia la tierra prometida. 40 años, hermano, en el desierto formaron y fortalecieron el carácter de Moisés. Moisés ya tenía una gran capacidad de dirección. Moisés tenía una gran cultura de realeza. Moisés sabía lo que era estar, hermanos, a un nivel de príncipe. Pero Dios le dijo, te falta lo más importante, fortalecer tu carácter. ¿De qué le hubiera servido a Moisés ser un estupendo estadista, un estupendo gobernante, lo que sea, lo que tú quieras, pero si con un carácter débil, un carácter debilitado, solamente nos lleva a ser derrotados? Cuando somos muy sensibles, muy débiles en nuestra manera de ver las cosas, todo nos lastima, todo nos duele y nos alejamos por cualquier mínimo detalle nos alejamos, hermanos, de la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, te voy a tener 40 años dirigiendo a mi pueblo por el desierto y los vas a llevar a la tierra prometida, pero tu carácter se va a fortalecer. ¿Qué pasó en el desierto en estos 40 años? Moisés sufrió en ese desierto. Mira, Moisés supo lo que era estar solo. Se sintió en algunos momentos solo y clamaba a Dios porque se sentía solo. Moisés se sintió angustiado, supo lo que era estar angustiado. Moisés estaba dirigiendo un pueblo, hermano, sacó a un pueblo de Egipto, al pueblo de Dios lo sacó, eran más de 2 millones de hebreos, más de 2 millones. Eran 20 estadios aztecas juntos, saliendo de una nación para ir a la tierra prometida. Imagínate lo que era gobernar y dirigir a más de 2 millones de personas, de grupos que se formaban en esa gran comunidad. Moisés supo lo que era estar angustiado en el desierto, supo lo que era el fracaso. Él supo lo que era el fracaso, hermano, cuando fracasó en ese momento en el cual Dios le dijo, dile a la roca que dé agua. Y Moisés molesto porque el pueblo lo había hecho enojar, el pueblo lo había hecho enfurecer, y entonces Moisés golpeó la roca con su vara, cuando Dios le dijo, solo dile que dé agua. Fracasó en ese momento, pero Dios lo estaba formando. Era necesario que Moisés pasara por toda esta escuela del desierto. Pasó por la crítica, por las rebeliones, por esa rebelión de Coré cuando se levantó en el capítulo 16 de Números, tú lo puedes leer, cuando Coré y todos sus aliados se levantaron y dijeron, ya no te queremos, queremos que te mueras y que te vayas. Y en ese momento Dios le respondió, pero Moisés sintió, hermanos, la angustia, la murmuración. Y vamos a ir a la parte final de nuestro tema de hoy. Quiero decirte, hermano, que cuando Moisés salió del palacio y llegó al desierto, su carácter se comenzó a fortalecer en el Señor. Y te quiero decir que él tuvo un cambio radical, y así sucede en nuestra vida. A veces estamos muy bien, muy bendecidos por Dios, muy consentidos, muy a gusto, pero de repente viene una prueba, una tribulación, y entonces nos sentimos solos, angustiados, nos sentimos decepcionados, vemos que la gente murmura de nosotros de una manera injusta, y dice Dios, estoy formando tu carácter. Te estoy formando como un verdadero líder. Has aprendido muchas cosas en la vida, pero te hace falta fortalecer ese carácter en las pruebas, en las luchas. Y Dios te dice en esta hora, yo quiero formarte bien. Quiero formarte bien. Que seas un líder, un siervo fortalecido. Quiero terminar con unas lecturas, un par de lecturas más en esta hora, hermano. Mira, vamos a Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es así como Dios te quiere formar, mi hermano. Dios te quiere formar y quiere formar tu carácter en medio de las tribulaciones, pero Dios te dice, gózate. Gózate en medio de las tribulaciones, porque esas tribulaciones, cuando tú glorificas a Dios, cuando tú te gozas, cuando tú sientes, hermano, la presencia de Dios en tu vida, esa tribulación produce paciencia. Paciencia.
Cuando Moisés escuchaba los reclamos del pueblo, cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio a ese pueblo rebelde adorando ídolos y se enojó cuando Moisés vio esa rebelión de Coré y muchas cosas más que pasaron, entonces Dios estaba tratando con él en medio de esa tribulación y le decía a Dios: quiero que des el fruto de paciencia, porque las tribulaciones producen paciencia. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las tribulaciones y las pruebas, ¿qué producen? Paciencia. Estar en paz con Dios, contigo mismo, con la gente que está a tu alrededor, con tu familia, con tus empleados, con los fieles de la iglesia, con los integrantes de la iglesia, con los integrantes del ministerio. Estar en paz, con paciencia. Que no son las cosas como yo quisiera, pero Dios dice: estoy tratando contigo. Estás pasando por pruebas, estás en medio de un desierto, Dios te está formando para que tú seas un líder fuerte. Porque tú has sido llamado, fíjate bien, tú has sido llamado a liberar a otros del pecado. Así como el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, hay muchos que están esclavizados al pecado y tú has sido llamado a liberarlos. Pero necesitas esa formación. Tú eres un príncipe. Tú has sido llamado a ser un real sacerdocio, una nación santa, el pueblo adquirido por Dios y llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios te dice en este momento: fortalece tu vida, fortalece tu carácter, hazte fuerte en medio de las tribulaciones y de las pruebas. El desierto forma tu carácter, hermano. Tú puedes aprender muchas cosas, pero cuando entres a las pruebas y a las tribulaciones, tu carácter se formará de una manera extraordinaria. Serás fuerte, podrás crecer, ensancharte, podrás ser bendecido abundantemente. La madurez del cristiano se forma en esos momentos de luchas. La madurez del cristiano se forma en las batallas. La madurez del cristiano, hermano, se va formando en los momentos difíciles. Porque cuando todo está bien, estamos a gusto. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, a veces gritamos: sálvese quien pueda, todos corran. Y generamos un pánico, hermanos, cuando debemos de generar y producir paz, seguridad, confianza. Estad tranquilos, dice el Señor. El Señor es nuestro buen pastor. Concluyo. Dios nos ha sacado del mundo, del pecado, de esa vana manera de vivir, para convertirnos en reyes y para que tengamos autoridad, hermanos, sobre las naciones, sobre los problemas, para que tengamos autoridad sobre las tribulaciones. Tú no eres vencido, tú eres vencedor en el nombre de Jesús. Vencedor en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias porque sabemos que en ti somos más que vencedores. ¿Quién más podría formar nuestro carácter? ¿Quién más podría dar dirección a nuestra vida? ¿Quién más podría llevarnos tal vez a esos momentos, Señor, como los que vivió Moisés? Salir, Señor, del mundo, caminar por un lugar de pruebas, de tribulaciones, fortaleciendo, Señor, nuestro carácter y siendo cada día más espirituales y menos carnales, más fuertes y menos sensibles a todo lo que pueda llegar del exterior. Sabemos que tú tienes un plan, un proyecto, Señor, para nosotros. Yo te pido que nos permitas llevarlo a cabo, que nos ayudes. Yo creo que no debería decirte que nos permitas porque tú quieres que así sea. Mejor decirlo es: ayúdanos a vivir ese proyecto, ese propósito que has puesto para nosotros, Señor. Te lo queremos pedir de todo nuestro corazón para que tú hagas una obra, para tu honra y tu gloria, una obra perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.